Imagina un suave amanecer sobre una antigua colina, donde el viento susurra entre la hierba alta. Esta colina guarda secretos enterrados bajo capas de tierra, bajo milenios de abandono. Donde antes se alzaban poderosas murallas, donde sonaban las espadas y traqueteaban los carros, ahora solo hay silencio. Y en este silencio vive una historia que se debate entre el mito y la realidad, entre el sueño y la realidad. Saludos, mis queridos oyentes, y por favor, escribid en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es. Creemos un mapa invisible de nuestros viajes nocturnos. Hoy iremos al lugar donde comienza uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, donde el canto de un poeta ciego se encuentra con la pala de un arqueólogo, donde las piedras antiguas guardan silencio sobre acontecimientos que podrían haber sacudido el mundo hace más de 3000 años. Hablaremos de Troya, esa ciudad fantasma que desaparece en la bruma de las leyendas para materializarse de repente en forma de fragmentos de arcilla y troncos carbonizados. Cierra los ojos e imagina el siglo VIII antes de Cristo. En algún lugar de Asia Menor, quizá en la isla de Quíos, quizá en otro asentamiento griego, se sienta un anciano ciego. Se llama Homero, y en su memoria viven canciones tan antiguas como la memoria misma del pueblo. No lee, no escribe, recuerda. Miles de versos de poemas heroicos fluyen por sus labios como un río que transporta los reflejos de tiempos lejanos. Y entre estas canciones hay una especial, sobre el asedio de una gran ciudad, sobre una guerra que duró 10 largos años, sobre héroes cuyos nombres vivirán para siempre. Pero, ¿qué es? ¿Un recuerdo o un sueño? ¿Una historia o una bella ficción? Durante siglos, la gente ha discutido sobre ello, leyendo las líneas de la Ilíada, donde Aquiles y Héctor cobran vida, donde los dioses intervienen en los asuntos de los mortales, donde un caballo de madera decide el destino de toda una civilización. Algunos pensaban que el poema no era más que un hermoso cuento de hadas, un producto de la imaginación inspirada. Otros creían que en algún lugar bajo la tierra yacían las ruinas de la misma ciudad a la que cantó Homero. Homero habló de una guerra que empezó por culpa de una mujer. Helena la Bella es un nombre sinónimo de belleza, capaz de hacer temblar los cimientos del mundo. Esposa del rey espartano Menelao, ¿fue raptada o huyó por su cuenta? Las fuentes difieren sobre esta delicada cuestión. Con el príncipe troyano París. Y ahora 1000 naves cubren la superficie azul del mar Egeo, rumbo a las costas de Asia Menor, donde se alza Troya, la ciudad que los griegos llamaban Ilión.
Pero, ¿fue realmente Helena la única razón? Los eruditos modernos lo dudan ligeramente. Es difícil creer que un conflicto a tan gran escala pudiera haber estallado solo por asuntos del corazón, aunque fueran reales. Troya se encontraba en un lugar muy afortunado, a la entrada de los Dardanelos, controlando la ruta marítima entre Europa y Asia. Por aquí pasaban las rutas comerciales. Aquí se cruzaban los intereses de diferentes naciones y reinos. Tal vez, detrás de la romántica historia de Helena, hubiera razones económicas más prosaicas. La lucha por el control de rutas marítimas de importancia estratégica. Homero describió la guerra con todo su colorido. Cuenta cómo las naves aqueas se acercaron a las costas troyanas. 1186 naves, con 100.000 soldados al mando de Agamenón, rey de Micenas. 10 veces los defensores de la ciudad. Semejante proporción debería haber prometido una rápida victoria. Pero Troya no se rindió. Sus murallas, construidas, según la leyenda, por los mismísimos dioses Apolo y Poseidón, parecían inexpugnables. 9 años duró el asedio. 9 años durante los cuales los griegos se limitaron a rodear la ciudad como depredadores alrededor de una presa que no pueden alcanzar. Asolaron los alrededores, atacaron a los aliados de Troya, pero la ciudad en sí permaneció fuera de su alcance. Puedes imaginarte esta guerra lánguida. No una batalla rápida y decisiva, sino un asedio lento y agotador, donde el tiempo fluía como la miel, donde cada día era como el anterior, donde la esperanza y la desesperación se alternaban como las mareas. Y así, en el 10º año, los acontecimientos se aceleraron dramáticamente. 41 días. Eso es lo que, según Homero, duraron los principales acontecimientos de la guerra. 41 días que el poeta describió con tanto detalle, como si él mismo los hubiera presenciado. La disputa de Agamenón con Aquiles por la cautiva Briseida, la ira del guerrero más grande, su negativa a luchar, la muerte de Patroclo, el amigo de Aquiles que se puso la armadura del héroe y cayó a manos del príncipe troyano Héctor, y luego la venganza de Aquiles, el duelo con Héctor en las murallas de Troya, la muerte del héroe troyano y su larga deshonra, cuando Aquiles arrastró el cuerpo del enemigo derrotado alrededor de la ciudad, atado a su carro. La narración de Homero parece algo más que mera ficción literaria. Hay demasiados detalles concretos, una geografía demasiado precisa, unos personajes demasiado vivos. El poeta describe no solo a los héroes, sino también a los soldados rasos. No solo las batallas, sino también la vida de los sitiadores,
no solo a troyanos y griegos, sino también a sus aliados. Conoce los nombres de las naves, los pedigríes de los reyes, las peculiaridades del armamento. Uno tiene la impresión de que lo que tenemos ante nosotros no es ficción, sino un fragmento de auténtica memoria histórica, que ha pasado por siglos de transmisión oral y está cubierto de detalles mitológicos como un barco antiguo con conchas marinas. Pero, ¿dónde están las pruebas? Durante siglos, Troya siguió siendo un sueño poético, una hermosa leyenda contada en torno al hogar en las tardes de invierno. Los eruditos decían que todo era producto de la imaginación, que no valía la pena buscar raíces históricas donde solo había literatura. Y parecía que siempre sería así, que Troya permanecería para siempre en el mundo de los sueños y las canciones. Pero en el siglo XIX hubo un hombre que se negó a aceptar este estado de cosas. Un hombre que creía más en Homero que en la ciencia moderna. Su nombre era Heinrich Schliemann, y su historia es un relato extraordinario de cómo el sueño de un niño puede cambiar la visión que la humanidad tiene del pasado. Heinrich nació en 1822 en la familia de un pastor pobre de la ciudad alemana de Neubuchow. El muchacho creció entre libros y ya de niño le fascinaban las historias antiguas. Su padre le leía pasajes de Homero y el pequeño Heinrich escuchaba, conteniendo la respiración, las hazañas de Aquiles y la astucia de Odiseo. Más tarde, el propio Schliemann dijo que fue entonces, de niño, cuando juró encontrar la legendaria Troya. Sin embargo, los biógrafos sospechan que esta bella historia fue inventada a posteriori, una especie de engaño destinado a idealizar su búsqueda. El camino de Schliemann hacia la arqueología fue largo y tortuoso. Al principio fue comerciante, demostrando un asombroso talento para los idiomas. Dominaba 15 lenguas extranjeras, lo que le abría cualquier puerta en el mundo del comercio. Sus negocios tuvieron tanto éxito que a mediana edad ya había amasado una enorme fortuna. Sus negocios fueron especialmente lucrativos durante la Guerra de Crimea, cuando Schliemann suministró diversas mercancías a los beligerantes. Pero el dinero era solo un medio, no un fin. Su verdadera pasión seguía siendo la literatura griega antigua y el sueño de Troya. A los 46 años, siendo ya un hombre rico, Schliemann decidió dar un giro radical a su vida. En 1868 viajó a Ítaca, la legendaria isla de Odiseo, e inició allí sus primeras excavaciones, con la esperanza de encontrar el palacio del astuto rey. Estas excavaciones no produjeron hallazgos sensacionales, pero aportaron a Schliemann una experiencia inestimable. Se dio cuenta de que la arqueología no es solo excavar en la tierra, sino una ciencia sutil que requiere paciencia,
metodología y conocimientos profundos. Pero lo más importante es que se afianzó en su creencia de que si la Ítaca de Odiseo era real, la Troya de Héctor también debía existir en algún lugar bajo las capas de tierra y tiempo. Tras las excavaciones en Itacia, la mirada de Schliemann se dirigió a Asia Menor, a las tierras donde, según Homero, debería haberse situado Troya. Para entonces, ya existían hipótesis científicas sobre su ubicación. El erudito escocés Charles Maclaren sugirió que la legendaria ciudad debía encontrarse en Troas, una zona del noroeste de Asia Menor, cerca de una colina que los lugareños llamaban Hisarlik. La colina de Hisarlik se elevaba sobre la llanura como una fortaleza natural. Su nombre significaba palacio en turco, lo que ya era intrigante de por sí. Los campesinos locales encontraban a veces extraños fragmentos que parecían muy antiguos. Pero nadie sospechaba los tesoros que escondía esta colina anodina. Schliemann no esperó a los permisos oficiales ni a los retrasos burocráticos. En abril de 1877 llegó a la colina de Hisarlik y comenzó las excavaciones. El trabajo se financió con sus propios fondos, lo que le dio total libertad de acción. Contrató a trabajadores locales y se puso manos a la obra con el entusiasmo de un aficionado y la tenacidad de un empresario. Lo que vio superó todas sus expectativas. Bajo la hierba y la capa superior del suelo, empezaron a aparecer los contornos de edificios antiguos. No solo una ciudad, sino muchas, como si aquí, en esta colina, durante siglos una civilización hubiera ido sustituyendo a otra, cada edificio sobre las ruinas del anterior. Schliemann comprendió que ante él no había solo un monumento arqueológico, sino todo un pastel de capas de historia, donde cada capa habla de su época. Excavó con una obsesión fanática, a veces incluso destruyendo capas que no parecían suficientemente antiguas. Solo le interesaba la Troya descrita por Homero, la Troya de la época heroica. Demolió capas helenísticas y romanas sin piedad, sin darse cuenta aún de que estaba destruyendo pruebas históricas de valor incalculable. Los arqueólogos modernos llamarían a sus métodos vandalismo, pero en aquella época la arqueología de campo acababa de nacer como ciencia y muchos principios aún no se habían desarrollado. Y así, en mayo de 1873, se produjo un acontecimiento que conmocionó al mundo. Schliemann anunció el descubrimiento de Troya. Desenterró lo que creía que eran las ruinas del palacio del rey Príamo, el mismo Príamo que en la Ilíada gobernó la ciudad durante el asedio. Pero el descubrimiento más sorprendente le esperaba en las ruinas de este palacio. Imagínese este día de mayo,
cuando el sol ya abrasaba y el aire tiritaba de calor. Unos obreros estaban excavando en las ruinas de un antiguo edificio, y de repente la pala de uno de ellos tintineó contra algo metálico. Schliemann se acercó corriendo y vio un destello de oro en el suelo. Lo que encontró aquel día pasaría a la historia como el tesoro de Príamo. Más de 8.000 objetos de metal precioso, diademas y pendientes de oro, copas y platos de plata, dagas y hachas de bronce. El hallazgo era tan rico y hermoso que cortaba la respiración. Schliemann sacó el tesoro de contrabando del Imperio Otomano, rompiendo los acuerdos con el gobierno turco, pero ni siquiera eso le detuvo. Estaba convencido de que tenía en sus manos el tesoro del mismísimo Príamo, que estas joyas de oro las habían llevado en otro tiempo Helena la Bella o la reina Hécuba. Incluso fotografió a su esposa Sofía, luciendo algunas de las joyas que había encontrado. Estas fotografías dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un símbolo del triunfo arqueológico. La noticia del descubrimiento de Troya se extendió por Europa a la velocidad del rayo. Los periódicos escribían artículos sensacionalistas. Los eruditos discutían y el público se maravillaba. Parecía que por fin el mito tenía una base material, que Homero no era solo un poeta, sino un historiador. Schliemann se convirtió en una celebridad. Su nombre se pronunció entre los grandes descubridores. Pero, como suele ocurrir en la ciencia, la realidad resultó ser más compleja e interesante que las primeras conclusiones entusiastas. Las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que Hisarlik era efectivamente el emplazamiento de una ciudad antigua, pero su historia era mucho más larga y complicada de lo que Schliemann había previsto. Aquí no había una sola Troya, sino 9. 9 asentamientos diferentes que se habían sucedido a lo largo de los milenios. La más antigua de ellas, a la que los arqueólogos han llamado Troya la Primera, se construyó unos 3.000 años antes. Era un asentamiento pequeño, de solo unos 100 metros de diámetro, rodeado de enormes muros de piedra toscamente tallada. Se trataba de un pequeño asentamiento de apenas 100 metros de diámetro, rodeado de enormes muros de piedra toscamente tallada. Los habitantes de esta antigua Troya probablemente se dedicaban a la agricultura y al comercio, aprovechando la posición favorable de la ciudad a orillas del mar. Los rastros de fuego indicaban que el asentamiento había perecido en un incendio, quizá debido a un ataque enemigo o tal vez a una conflagración accidental. Sobre las ruinas de Troya creció Troya Daumundo, un asentamiento más grande y rico
que floreció entre los siglos XXVI y XX, fue en sus capas donde se encontró el famoso tesoro que Schliemann confundió con el de Príamo. Diademas de oro, copas de plata, armas de bronce. Todo ello atestiguaba el alto nivel de destreza de los antiguos artesanos y la riqueza de la ciudad. Pero, por desgracia, para las nociones románticas de Schliemann, Troya II era unos 1000 años más antigua que la época descrita por Homero en su Ilíada. Los 3 asentamientos siguientes, Troya III, Quito y Fo, existieron entre los siglos XX y XVIII. Toasto. Fue una época de relativo declive. Las ciudades eran cada vez más grandes, pero las pruebas arqueológicas sugieren una cultura menos desarrollada. Troya Pento también pereció en un incendio, dejando tras de sí una capa de ceniza y vigas carbonizadas. Pero el verdadero florecimiento de esta colina se produjo durante la existencia de Troya la Sexta, ciudad que floreció entre los siglos XVII. Esta ciudad ya era realmente impresionante. Una ciudadela de 200 metros de diámetro. Una ciudad baja de 400 metros de largo. Murallas de hasta 10 metros de grosor y de 4 a 5 metros de altura. Tenía un sistema de abastecimiento de agua muy desarrollado. Una auténtica maravilla de la ingeniería para su época. Troya Sexta fue un poderoso centro que controlaba importantes rutas comerciales y mantenía vínculos con las diversas civilizaciones del Mediterráneo. Hallazgos de cerámica, joyas y armas atestiguan el alto nivel de vida de sus habitantes. Esta ciudad podría haberse convertido en la Troya de Homero, de no ser por una circunstancia. Hacia el año 1300 a.C., la poderosa Troya Sexta fue destruida por un fuerte terremoto. Las huellas de esta catástrofe se leían en las piedras, grietas en los muros, edificios derrumbados, escombros esparcidos caóticamente. Los elementos naturales habían acabado con la prosperidad de la gran ciudad. Pero la vida en la colina no se detuvo. Sobre las ruinas de Troya Sexta surgió Troya Séptima A, un asentamiento que existió entre los siglos XIII y XII y es este período, el de la existencia de Troya 7A, el que los arqueólogos modernos consideran la época más probable de los acontecimientos que sirvieron de base a la Ilíada de Homero. Troya 7A era más pequeña y pobre que su predecesora, pero estaba habitada y fortificada. Y lo que es más importante, no murió a causa de un terremoto, sino de la guerra. Los arqueólogos han encontrado restos humanos insepultos, puntas de flecha, piedras de honda y rastros de incendios. Todo apuntaba a un ataque repentino y brutal, un asedio y un asalto.
Las excavaciones de los últimos años han descubierto incluso un auténtico alijo de munición de guerra, piedras de honda y puntas de flecha, escondido cerca del complejo palaciego. Parece el depósito de municiones de una ciudad asediada que se prepara para la defensa. El panorama era cada vez más claro. Sí, Schliemann se equivocó en la datación. Su tesoro de Príamo era mucho más antiguo que la época homérica. Pero tenía razón en lo esencial. Troya existió, y en la época descrita por Homero hubo realmente grandes acontecimientos militares. El antiguo poeta no cantó sobre héroes ficticios, sino sobre personas reales y guerras reales, aunque embellecidas por la imaginación poética. El tiempo fluye de forma extraña en arqueología. Un día de excavación puede descubrir acontecimientos que nos separan 3 milenios, mientras que años de investigación solo pueden acercarnos a la comprensión de un único momento histórico. Después de Schliemann, la colina de Hissarlik no se quedó sola. Como un imán atrae limaduras de metal, esta antigua tierra siguió atrayendo arqueólogos, cada uno de los cuales añadió nuevos toques al retrato de una civilización desaparecida. Wilhelm Dörpfeld, alumno y ayudante de Schliemann, heredó no solo las excavaciones, sino también la pasión por la búsqueda de la verdad. Trabajó de forma más metódica y cautelosa que su mentor. Dörpfeld comprendía el valor de cada estrato cultural e intentaba no destruir lo que el investigador anterior consideraba sin importancia. Tras él vino el arqueólogo estadounidense Carl Blegen, que a mediados del siglo XX realizó excavaciones sistemáticas, utilizando métodos ya modernos de estratigrafía y documentación de hallazgos. Finalmente, a finales del siglo XX, Manfred Korfmann, un arqueólogo alemán, recogió el testigo y pudo echar un nuevo vistazo a Troya. Se dio cuenta de que los investigadores anteriores se habían centrado principalmente en la ciudadela, la parte alta fortificada de la ciudad. Pero, ¿dónde estaba la ciudad baja? ¿Dónde vivían los ciudadanos de a pie, los artesanos y los comerciantes? Korfmann empezó a excavar fuera de la ciudadela y descubrió los restos de una vasta ciudad baja mucho más grande de lo que se pensaba. Estos descubrimientos dieron un vuelco a las ideas sobre la escala de la antigua Troya. Resultó que la ciudad era realmente un gran centro, capaz de resistir un largo asedio por parte de un gran ejército. Los hallazgos de Korfmann incluían restos de viviendas, talleres, almacenes, toda la infraestructura de un asentamiento urbano desarrollado. Troya no aparecía como una pequeña fortaleza, sino como una auténtica metrópolis de la Edad de Bronce.
Pero quizá el hallazgo más emocionante fue el descubrimiento del foso, una estructura defensiva que rodeaba la parte baja de la ciudad. Este foso fue excavado durante el período de Troya 7A, justo cuando, según las fuentes antiguas, se suponía que iba a tener lugar la guerra de Troya. Imagínese, los enemigos se acercan a la ciudad y los habitantes se apresuran a reforzar la defensa. Cavan fosos, hacen acopio de armas. Recientemente, los arqueólogos incluso encontraron un alijo de suministros de guerra, piedras de honda y puntas de flecha, escondido cerca del complejo palaciego. Todo esto habla de los preparativos para una grave amenaza militar. Los hallazgos en el cementerio también contaban su propia historia. Los arqueólogos descubrieron que durante el período de Troya 7A, la naturaleza de los enterramientos cambió. Había signos de prisa, rompiendo los rituales tradicionales. Esto podría indicar tiempos difíciles en los que la gente no tenía la oportunidad de enterrar a sus muertos en paz. Y poco a poco, como una fotografía que aparece en una solución, empezó a surgir la conexión entre los hallazgos arqueológicos y las fuentes escritas de una civilización completamente distinta. A principios del siglo XX, los científicos descifraron los archivos del reino hitita, un poderoso imperio que en los siglos XIV a XIII controlaba la mayor parte de Asia Menor. Las tablillas cuneiformes hititas mencionan una ciudad llamada Bilusa. Al principio, este nombre no decía nada a los investigadores, pero cuando empezaron a estudiar las correspondencias fonéticas entre las lenguas hitita y griega, se descubrió algo sorprendente. La Bilusa hitita podría ser la misma Troya que los griegos llamaban Ilion, porque el sonido C al principio de una palabra en hitita a menudo correspondía a la Y. Los documentos hititas de los siglos XIII al XII hablan de conflictos políticos y militares en torno a Bilusa. La ciudad se menciona en el contexto de negociaciones diplomáticas, alianzas militares y disputas territoriales. Todo ello tuvo lugar en el mismo momento en que, según las fuentes antiguas, estaba a punto de desarrollarse la guerra de Troya. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser casual. Otro descubrimiento importante fueron los vestigios luvianos en Troya. Los luvianos eran un pueblo emparentado con los hititas que habitaba el suroeste de Asia Menor. En Troya, 7 arqueólogos encontraron un sello con jeroglíficos luvios, la primera prueba directa de que los habitantes de la ciudad utilizaban esta lengua. Además, el análisis de los nombres de los héroes troyanos de la Ilíada demostró que muchos de ellos eran de origen luviano y no griego. Este descubrimiento arroja nueva luz
sobre el origen étnico de los troyanos. En el poema de Homero, hablan griego y rinden culto a los dioses griegos. Pero puede que se trate de una convención poética, ya que Homero escribía para un público griego siglos después de los hechos. En realidad, los troyanos eran probablemente luvianos, un pueblo cercano a los hititas, con su propia lengua y cultura. Curiosamente, Homero representó a Apolo como patrón de Troya. Fue este dios quien ayudó a los troyanos en la guerra contra los griegos. Y los textos hititas mencionan a un dios patrón de Bilusa llamado Apaliunas. La similitud de los nombres es sorprendente, casi como si el poeta hubiera conservado la verdadera memoria de las antiguas creencias religiosas de los troyanos. Todos estos descubrimientos obligaron a arqueólogos e historiadores a replantearse los métodos de datación de los monumentos antiguos. Al fin y al cabo, para relacionar el poema de Homero con una capa arqueológica concreta, era necesario determinar con precisión la antigüedad de los hallazgos. Y aquí acudió al rescate todo un ejército de métodos científicos diferentes, cada uno de los cuales leyó a su manera el libro del tiempo escrito en piedras, huesos, carboncillos y fragmentos de arcilla. El más revolucionario fue el método del radiocarbono, desarrollado por el químico estadounidense Willard Libby, por el que recibió el Premio Nobel. El método se basa en la asombrosa propiedad del isótopo carbono 14, que se forma en la atmósfera bajo la influencia de los rayos cósmicos. Todos los organismos vivos absorben este isótopo junto con el carbono ordinario. Pero tras la muerte cesa la absorción y el carbono 14 comienza a descomponerse lentamente. La vida media del carbono 14 es de 5.730 años, más o menos 40 años. Esto significa que en ese tiempo, la mitad de los átomos del isótopo se convierten en nitrógeno. Midiendo la cantidad de carbono 14 que queda en el carbón, los huesos, los granos o cualquier otro material orgánico, los científicos pueden determinar cuándo murió un organismo y, por tanto, la antigüedad de la capa arqueológica. Pero este método no era tan sencillo como parecía al principio. Resultó que la concentración de carbono 14 en la atmósfera no ha sido constante a lo largo de la historia. Cambiaba debido a los cambios en el campo magnético de la Tierra, la actividad solar o las erupciones volcánicas. Por tanto, la datación por radiocarbono tuvo que calibrarse, es decir, traducirse en años naturales mediante otro método: la dendrocronología. La dendrocronología es la ciencia de los anillos anuales de los árboles. Cada año, un árbol deposita un nuevo anillo, cuyo grosor depende de las condiciones meteorológicas. En los años lluviosos, los anillos son más gruesos. En los años secos,
son más finos. Los científicos han aprendido a leer estas crónicas naturales comparando muestras de madera de distintas épocas y creando líneas cronológicas continuas. La más larga de ellas, la dendroescala de Arizona, abarca 7.000 años. Cuando los arqueólogos encuentran un objeto de madera antiguo, pueden determinar no solo el siglo, sino también el año exacto en que se cortó el árbol. Otro método asombroso, el arqueomagnetismo, se basa en el hecho de que el campo magnético de la Tierra cambia constantemente. La arcilla cocida en la antigüedad recuerda la dirección y la intensidad del campo magnético de la última vez que se calentó. Los científicos crean mapas de estos cambios para distintas regiones y pueden determinar cuándo se coció una vasija de arcilla o un ladrillo simplemente midiendo la magnetización residual. La termoluminiscencia es otra forma de mirar al pasado. Cuando las cerámicas se exponen a la radiación natural, se acumulan microdefectos en su red cristalina. Cuando se calientan, estos defectos desaparecen, emitiendo un tenue resplandor. Cuanto más tiempo haya pasado desde la última cocción de la cerámica, más brillará al calentarla en el laboratorio. Este método es especialmente valioso cuando es necesario datar cerámicas de las que no quedan restos orgánicos. Pero lo más importante en arqueología es la estratigrafía, la ciencia de las capas. El principio básico es sencillo. Lo que hay debajo suele ser más antiguo que lo que hay encima. Pero en la práctica es mucho más complicado. Los antiguos cavaban hoyos, construían cimientos, excavaban sobre el suelo, y estas actividades alteraban la secuencia natural de las capas. El arqueólogo tiene que ser un poco detective para desentrañar estos enigmas del tiempo. En su época, Schliemann no se interesaba demasiado por las sutilezas de la estratigrafía. Sus métodos serían calificados de bárbaros por los eruditos modernos. Cavaba trincheras a través de la colina, destruyendo capas que consideraba poco interesantes. Quería la Troya de Homero, y todo lo demás le parecía una molesta molestia. Demolió casi por completo las capas helenísticas y romanas, Troya 8 y Troya 9, que no son menos valiosas para los historiadores modernos que las capas de la Edad del Bronce. Esta prisa bárbara le ha costado cara a la ciencia. Hemos perdido mucha información sobre los períodos posteriores de la existencia de la ciudad. Troya 8 es la época en que aquí se alzaba el templo de Atenea, visitado por el mismísimo Alejandro Magno. Imagínese al joven conquistador del mundo frente a un altar en la ciudad, a la que consideraba el lugar de nacimiento de sus míticos antepasados. Troya 9 es ya la época romana, cuando los descendientes de Eneas, según creían los romanos, reconstruían respetuosamente la ciudad de sus legendarios antepasados. Julio César
y el emperador Augusto invirtieron en el mantenimiento de esta ciudad simbólica. Pero remontémonos a la época en que las luces de la habitación humana se encendieron por primera vez en la colina. Troya Pulmino, el asentamiento más antiguo, se fundó hace unos 5000 años. Era un asentamiento modesto, rodeado de fuertes murallas de piedra toscamente labrada. Ya entonces, en los albores de la civilización, los constructores comprendieron la importancia estratégica de este lugar. La colina dominaba la llanura circundante y desde ella se podía disfrutar de una hermosa vista del mar y el estrecho. Quien controlaba esta colina controlaba la ruta comercial más importante entre Europa y Asia. Troya Pimpo pereció en un incendio. Los arqueólogos hallan restos de un gran incendio que destruyó las estructuras de madera y dejó una capa de ceniza y restos carbonizados. La causa del incendio sigue siendo un misterio. Quizá fue un ataque enemigo, quizá un accidente. En aquellos tiempos, el fuego era a la vez amigo y enemigo del hombre. Calentaba, iluminaba, cocinaba alimentos y trabajaba el metal. Pero de la noche a la mañana podía destruir todo lo que la gente había construido a lo largo de los años. Troya Dom renació sobre las cenizas, más rica y poderosa que su predecesora. Esta ciudad floreció durante casi 3 siglos, del 26 al 25 días. Sus habitantes comerciaban con tierras lejanas, como demuestran los hallazgos de cerámica y joyas de origen claramente extranjero. Los artesanos de Troya Tondo eran muy hábiles en el trabajo del metal. Y a esta época pertenece el famoso tesoro que Schliemann confundió con el de Príamo. Las tiaras de oro de este tesoro escondido destacan por su fina factura. Los antiguos maestros eran capaces de crear patrones complejos con el alambre de oro más fino, de decorar los productos con granos, pequeñas bolas de oro, que se soldaban a la superficie sin costuras visibles. Las vasijas de plata se caracterizaban por sus elegantes proporciones y la pureza del metal. Las hachas y dagas de bronce no eran solo armas, sino también obras de arte. Sus mangos estaban decorados con complejos ornamentos y las hojas se fundían con tal precisión que el filo era tan cortante como una navaja. Pero Troya Deuto también tuvo un final violento. Las huellas de la destrucción hablan de un ataque repentino. Las casas fueron abandonadas a toda prisa, dejando atrás objetos cotidianos y de valor. Los habitantes no tuvieron tiempo de llevarse sus posesiones más preciadas, o tuvieron que esconder los tesoros con la esperanza de regresar algún día. El tesoro de Príamo podría ser uno de esos escondites, ocultado en las últimas horas antes de la catástrofe,
y nunca reclamado por sus dueños. Las 3 ciudades siguientes, Troya la tercera, la cuarta y la quinta, representaron un periodo de relativo declive. Los asentamientos crecieron, pero la cultura, a juzgar por los hallazgos, era menos refinada. La cerámica era más sencilla, las joyas más toscas y las armas menos elaboradas. Puede que fuera una época de inestabilidad política, en la que se interrumpieron los vínculos comerciales y se perdieron las tradiciones artesanales. Troya V también pereció en un incendio en torno al siglo XVIII a.C., dejando tras de sí una gruesa capa de ceniza y vigas carbonizadas. Y así, tras este declive, la vida volvió a florecer en la colina. Troya VI, que existió entre los siglos XIX y XIII a.C., era una maravilla de la ingeniería y la arquitectura. La ciudadela alcanzaba los 200 metros de diámetro. La ciudad baja se extendía 400 metros y las murallas tenían un grosor de 10 metros y una altura de 4 a 5 metros. Estas murallas estaban construidas con bloques de piedra cuidadosamente labrados que encajaban entre sí con tanta firmeza que la hoja de un cuchillo no podía deslizarse por los huecos entre ellos. El sistema de abastecimiento de agua de Troya la Sexta era especialmente llamativo. Los ingenieros de la época consiguieron conducir acueductos subterráneos hasta la ciudad, que abastecieron de agua potable a sus habitantes incluso durante el asedio. Los arqueólogos han descubierto restos de estas estructuras, tuberías y depósitos de piedra, con el que atestiguan el alto nivel de conocimientos técnicos. Una ciudad que podía abastecerse de agua independientemente de fuentes externas tenía una enorme ventaja en caso de conflicto militar. Troya VI mantuvo relaciones comerciales con la Grecia micénica, con Egipto, con las lejanas tierras de Oriente. En sus capas, los arqueólogos encuentran cerámica micénica, escarabeos egipcios, sellos cilíndricos de tipo mesopotámico. La ciudad era un centro cosmopolita donde confluían diferentes culturas y tradiciones. En sus mercados se hablaban probablemente decenas de lenguas y se vendían mercancías procedentes de los rincones más lejanos del mundo entonces conocido. Pero hacia 1330 a.C., la prosperidad de Troya VI llegó repentinamente a su fin. El culpable no fue la guerra, sino un desastre natural, un fuerte terremoto que destruyó las inexpugnables murallas y convirtió la gran ciudad en un montón de ruinas. Las huellas de esta catástrofe aún pueden leerse en las piedras. Grietas en la mampostería, muros derrumbados, bloques esparcidos caóticamente. La tierra tembló y de la noche a la mañana, la civilización que se había construido durante siglos desapareció. Pero los habitantes no abandonaron la colina.
construyeron una nueva ciudad, Troya 7A, sobre las ruinas de Troya 6. Este asentamiento era más pobre y pequeño que el anterior, pero estaba habitado y preparado para la defensa. Y es este periodo, la época de la existencia de Troya 7A, entre los siglos XIII y XII Tamtatis, el que la ciencia moderna relaciona con los acontecimientos descritos en la Ilíada. Los análisis de radiocarbono de las muestras de las capas de Troya 7A arrojan fechas que coinciden notablemente con las dadas por los historiadores antiguos para la guerra de Troya. Estos situaban la caída de Troya entre los siglos XIII y XVII, y los métodos científicos modernos confirman esta cronología. Pero el radiocarbono es solo una de las muchas herramientas del arsenal de los arqueólogos modernos. La dendrocronología, la ciencia de los anillos anuales de los árboles, se utiliza para calibrar las fechas de radiocarbono. Cada árbol es una crónica natural que registra la historia del clima. En los años secos, los anillos son finos. En los años húmedos, son gruesos. Comparando muestras de madera de distintas épocas, los científicos crean escalas cronológicas continuas, con una precisión de un año. Imaginemos a un antiguo carpintero talando un árbol para construir una casa en Troya. No tiene ni idea de que milenios más tarde los científicos podrán determinar no solo el año en que se cortó el árbol, sino incluso la estación y las condiciones meteorológicas de aquella época. Cada anillo cuenta su propia historia. Aquí hay una sequía que duró 3 años seguidos. Aquí hay un verano inusualmente lluvioso. Aquí hay una serie de inviernos fríos. La arqueología nos enseña a tener paciencia. Una paciencia geológica, casi cósmica. Cada fragmento, cada trozo de madera carbonizada es portador de un mensaje del pasado, pero se necesita tiempo para leerlo. Hay que reunir miles de pequeños detalles, compararlos, analizarlos, y solo entonces empieza a surgir la imagen de una vida desaparecida hace mucho tiempo. Y así, recogiendo estos fragmentos de tiempo pieza a pieza, los científicos reconstruyeron poco a poco los últimos días de Troya 7A, la ciudad que pudo ser la Troya de Homero. El panorama es dramático y trágico. Los arqueólogos encontraron restos humanos insepultos, prueba de que la muerte sobrevino de repente, y los vivos no tuvieron tiempo de enterrar a los muertos según todas las reglas. Encontraron puntas de flecha del tipo Egeo, exactamente el tipo utilizado por los griegos del Egeo. Encontraron piedras de honda, pulcramente trabajadas y apiladas en escondites cerca de los muros del palacio, como si los habitantes se estuvieran preparando para un largo asedio. El reguero de incendios narró las últimas horas de la ciudad. El fuego devoró
Troya Seven, con rapidez y sin piedad. Quizá fue provocado por los atacantes. O quizá las llamas se propagaron accidentalmente durante los combates callejeros. En cualquier caso, la ciudad murió rápidamente y fue incapaz de oponer una resistencia organizada hasta el final. Esto recuerda mucho a la descripción que hace Homero del repentino asalto nocturno, cuando los troyanos, embriagados por su supuesta victoria sobre sus enemigos, dormían un plácido sueño, y los guerreros griegos ya se abrían paso por las oscuras calles. El caballo de madera, el episodio más famoso de la guerra de Troya, no puede confirmarse arqueológicamente, por supuesto. La madera no sobrevive, vive en el suelo durante miles de años, sobre todo si ha sido quemada. Pero la idea de una estratagema militar que permitió superar una defensa inexpugnable parece bastante realista. Un asedio de 10 años debió de agotar no solo a los sitiados, sino también a los sitiadores. Los griegos podrían haber recurrido al engaño para infiltrarse en una ciudad que no podía ser asaltada. Homero cuenta que los propios troyanos desmantelaron parte de la muralla para arrastrar un enorme caballo de madera al interior de la ciudad. Efectivamente, los arqueólogos han encontrado brechas en las murallas de Troya 7A que podrían haberse abierto desde el interior. Por supuesto, estas brechas podrían haber aparecido por otros motivos. Por ejemplo, los habitantes estaban ensanchando las puertas o reparando las fortificaciones. Pero la coincidencia es curiosa. Tras la desaparición de Troya 7A, la vida en la colina no se detuvo, sino que cambió radicalmente. Troya 7B, que existió entre los siglos XII y Ñanisita, era una ciudad muy diferente. Estaba habitada por los frigios, un pueblo procedente de los Balcanes que trajo consigo una nueva cultura. Los arqueólogos encuentran aquí un nuevo tipo de cerámica, otras formas de armas, otros ritos funerarios. Era la época de las grandes migraciones de pueblos, cuando el viejo mundo de la Edad de Bronce se desmoronaba y la nueva Edad de Hierro aún estaba tomando forma. En el siglo Niambae, Atisisteto, los griegos se asentaron en la colina, los mismos descendientes de los aqueos que, según la leyenda, destruyeron Troya en su día. La ironía de la historia. Los conquistadores empezaron a construir una nueva ciudad en lugar de la que ellos mismos habían destruido. Troya 8 ya era una polis griega, con un templo de Atenea y sacrificios regulares. Peregrinos de todo el mundo griego acudían aquí para rendir culto a la diosa y recordar leyendas heroicas. Alejandro Magno, de camino a Asia, se detuvo en Troya y sacrificó en el templo de Atenea. El joven conquistador del mundo se veía a sí mismo como el nuevo Aquiles y su campaña como una continuación de la guerra de Troya.
Soñaba con superar las hazañas de los héroes de Homero, y en cierto modo lo consiguió. Sus conquistas se extendieron desde Egipto hasta la India. La época romana trajo nueva grandeza a Troya. Troya IX, que existió desde el siglo IV hasta el IV, se convirtió en un importante centro helenístico y luego romano. Los romanos veneraban especialmente esta ciudad, pues se consideraban descendientes del troyano Eneas, quien, según Virgilio, escapó de la Troya en llamas y fundó la familia que dio origen a la nación romana. Julio César y el emperador Augusto invirtieron enormes sumas en la restauración y decoración de la ciudad. Construyeron teatros, termas, templos. Todo lo que hizo de la ciudad romana el centro de la civilización. Pero incluso esta grandeza llegó a su fin. Alrededor del año 500 d.C., Troya fue sacudida por otro terremoto, no tan devastador como el que destruyó Troya Sexta, pero lo suficientemente fuerte como para que sus habitantes abandonaran la ciudad. Para entonces, las rutas comerciales, el mapa político de la región y las prioridades económicas habían cambiado. La colina de Hisarlik estaba desierta y cubierta de hierba, ocultando las ruinas de 9 ciudades. El destino del tesoro de Príamo dio un giro dramático. Tras el descubrimiento, Schliemann expuso el tesoro en varios museos, pero durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del tesoro se encontraba en Berlín. Cuando el ejército soviético entró en la capital alemana, estos valiosísimos objetos fueron llevados a la URSS como trofeos de guerra. Durante muchos años no se supo nada de su paradero, y solo a finales del siglo XX se supo que el oro de Troya se guardaba en el Museo Pushkin de Moscú y en el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo. Así que los antiguos tesoros hicieron otro viaje, de Asia Menor a Alemania y de allí a Rusia. Hoy en día, cuando sabemos mucho más que Schliemann, la cuestión de la realidad de la guerra de Troya tiene un aspecto diferente al de hace siglo y medio. No podemos afirmar que los acontecimientos de la Ilíada tuvieran lugar exactamente como los describió Homero. Hay demasiados elementos mitológicos en el poema, la influencia del folclore y las tradiciones literarias es demasiado evidente. Pero sí podemos afirmar que la narración homérica se basó en hechos históricos reales. Entre los siglos XIII y XII se produjeron importantes conflictos militares en la zona de Troya. Las fuentes hititas hablan de fricciones políticas y militares en torno a Wilusa en esta época. La arqueología confirma que Troya 7A pereció a causa de un ataque enemigo. Todo encaja: la geografía, la cronología, la naturaleza de la destrucción. Por supuesto, la guerra real puede haber sido muy diferente de la de Homero. Puede haber durado unos pocos meses o años en lugar de 10 años. Tal vez no participaron 100.000 soldados,
sino muchos menos. Después de todo, los poetas son propensos a la exageración. Tal vez la causa del conflicto no fuera la bella Helena, sino una lucha banal por el control de las rutas comerciales. Pero la guerra se libró, la ciudad cayó y el recuerdo de estos acontecimientos llegó a Homero a través de siglos de transmisión oral. Los métodos modernos de datación arqueológica nos permiten leer esta historia con una precisión que Schliemann jamás habría soñado. Análisis de radiocarbono, dendrocronología, arqueomagnetismo, termoluminiscencia. Cada método aporta sus propios detalles a la visión de conjunto. El análisis estratigráfico ayuda a comprender la secuencia de los acontecimientos. Los estudios tipológicos ayudan a trazar la evolución de la cultura. Y el método de la analogía ayuda a conectar los hallazgos de Troya con los descubrimientos en otras regiones. Las fuentes escritas, archivos cuneiformes hititas, crónicas egipcias, inscripciones griegas, complementan los datos arqueológicos. Las monedas nos hablan de los vínculos económicos, las obras de arte de las preferencias culturales y las creencias religiosas. Todo ello junto crea una imagen tridimensional y multidimensional del pasado. Y en esta película, la guerra de Troya deja de ser solo una hermosa leyenda. Se convierte en un acontecimiento histórico real. Quizá uno de los últimos grandes conflictos de la Edad de Bronce, que marcó el final de toda una era. La civilización micénica, que había dado al mundo los héroes aqueos de Homero, entró en decadencia poco después de la guerra de Troya. Los palacios fueron abandonados, la escritura olvidada y las relaciones comerciales cortadas. Grecia se sumió en la Edad Media, de la que salió completamente transformada, con un nuevo alfabeto, una nueva cultura, nuevos dioses. Pero el recuerdo de la Gran Guerra no desapareció. Perduró en las canciones que cantaban los viajeros en fiestas y festivales populares. Poco a poco, la base histórica se enriqueció con detalles mitológicos. Los personajes reales se convirtieron en semidioses y los sucesos ordinarios en milagros. Cuando Homero escribió su Ilíada, habían transcurrido 4 o 5 siglos entre la guerra y el poema. Tiempo suficiente para que la historia se convirtiera en leyenda. Pero la leyenda ha conservado lo principal: el recuerdo de que una vez, en un pasado lejano, tuvo lugar un acontecimiento tan significativo que conmocionó al mundo entero de entonces. Una guerra entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, entre dos civilizaciones, cada una de las cuales se consideraba el centro del universo. Schliemann, a pesar de todos sus errores y defectos, como arqueólogo, hizo lo más importante: creyó en Homero. Demostró que las imágenes poéticas podían ocultar realidades históricas.
sus excavaciones iniciaron la búsqueda científica de vestigios materiales del pasado legendario. Sí, confundió capas culturales. Sí, destruyó importantes datos arqueológicos. Sí, su tesoro de Príamo era 1000 años más antiguo que la época de Homero. Pero demostró lo más importante. Troya existió. La arqueología moderna se ha convertido en una ciencia mucho más sutil y cuidadosa. Hoy en día, cada metro cuadrado de excavación se documenta con precisión fotográfica. Cada hallazgo recibe su propio número y descripción. Y cada muestra se selecciona para su análisis de acuerdo con normas estrictas. Los arqueólogos trabajan en equipo con antropólogos, geólogos, químicos, físicos. Solo un enfoque interdisciplinar permite extraer la máxima información de los escasos restos del pasado. Los métodos de datación son cada vez más precisos y diversos. Además de los ya mencionados análisis del radiocarbono y la dendrocronología, los científicos utilizan el método del potasio-argón para datar muestras muy antiguas, el del torio 20 y el del radioactinio para los hallazgos del Paleolítico inferior. Las vidas medias de los isótopos utilizados en estos métodos se miden en millones y miles de millones de años. El tipo de precisión necesaria cuando se trata de los orígenes de la humanidad. Pero volvamos a nuestra Troya. Tras la destrucción de la 7A, la vida en la colina continuó, pero de un modo completamente distinto. Troya 7B, colonizada por los frigios, era una sombra dilapidada de su antigua grandeza. Los nuevos habitantes no se esforzaron por restaurar la antigua expansión, sino que se contentaron con viviendas modestas entre las antiguas ruinas. Los frigios trajeron consigo una nueva tradición cerámica, nuevas formas de armamento y joyería, pero el nivel de vida general era muy inferior al de su época de esplendor. La Troya griega Eid era una ciudad muy diferente. Aquí vivían los griegos aqueos, descendientes del mismo pueblo que una vez había asediado Troya. Construyeron el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa. La misma Atenea que, según Homero, ayudó a los aqueos en su lucha contra los troyanos. Simbólicamente, la diosa patrona de los griegos era ahora la protectora de la nueva ciudad griega en el mismo emplazamiento. A este templo acudían peregrinos de todo el mundo griego. Para ellos, Troya no era solo una ciudad, sino un lugar sagrado donde se habían desarrollado los acontecimientos cantados en poemas inmortales. Traían regalos, hacían sacrificios, escuchaban a los rapsodas que interpretaban fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Así se combinaba la geografía real con la mitología poética. La época romana
fue el último apogeo de Troya. Los romanos, que se consideraban descendientes del troyano Eneas, trataban a la ciudad con especial reverencia. Según la leyenda romana, Eneas huyó de la ardiente Troya, llevando a hombros a su anciano padre Anquises y llevando de la mano a su hijo Julio. Tras un largo viaje, llegó a Italia y se convirtió en el antepasado de la familia de la que más tarde descendieron Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Esta leyenda no era solo un bonito cuento, sino un elemento importante de la ideología romana. Explicaba por qué los romanos tenían derecho a gobernar sobre los griegos, porque eran descendientes de aquellos a los que los griegos habían derrotado una vez. Fue una venganza que se prolongó durante siglos. Julio César, al conquistar la Galia, se veía a sí mismo como vengador de antiguos agravios. El emperador Augusto, que estableció la paz en todo el Mediterráneo, también invocó la herencia troyana de Roma. Troya IX fue reconstruida a escala imperial. Había teatros donde los actores representaban las tragedias de Esquilo y Eurípides sobre la guerra de Troya. Imagínese, el público se sentaba en un teatro construido en la misma colina donde antaño se desarrollaban los acontecimientos que se cantaban. Realidad y ficción, historia y arte estaban tan estrechamente entrelazados que la línea que los separaba era difusa. Las termas, donde los ciudadanos romanos pasaban su tiempo de ocio, se alzaban sobre las ruinas de los palacios micénicos. Las tiendas estaban situadas donde antes rugían los carros de Héctor y Aquiles. La vida antigua no desapareció sin dejar rastro. Vivía en las piedras, en los nombres, en las leyendas que los ancianos contaban a sus hijos. Esta ciudad romana sobrevivió durante casi 800 años, experimentando los altibajos del imperio. Fue testigo de la llegada del cristianismo, el colapso de la parte occidental del imperio y la transformación de la parte oriental en Bizancio. No fue hasta alrededor del año 500 d.C., cuando un terremoto puso fin a la larga historia de la ciudad. Los habitantes se marcharon. Las casas se derrumbaron y poco a poco la colina se cubrió de hierba y arbustos. Así terminó la historia de Troya. No una, sino 9 Troyes diferentes, cada una viviendo su propia vida, experimentando sus propias tragedias y triunfos. 2500 años, desde los primeros pobladores de la Edad de Bronce hasta los últimos habitantes bizantinos, duró la vida en esta colina. Y durante todo este tiempo, la vida ha bullido aquí, ha nacido y muerto gente, se han hecho tratos y matrimonios, se han librado guerras y se ha hecho la paz. Hoy, cuando podemos echar la vista atrás sobre esta larga historia, el debate sobre si la guerra de Troya fue mito o realidad parece menos importante.
Lo que es más importante es comprender cómo nacen las leyendas, cómo la memoria histórica se convierte en poesía, cómo generaciones de personas que vivieron en épocas diferentes están unidas por hilos invisibles de leyendas y recuerdos. Homero no era un historiador en el sentido moderno de la palabra. Era un poeta que convirtió antiguas leyendas en arte inmortal. Pero su poema se basaba en hechos reales. Una guerra que realmente sacudió el mundo de la Edad de Bronce y se convirtió en una frontera entre épocas. La arqueología lo ha confirmado, dando a la leyenda una base material. Schliemann tampoco era un científico profesional. Era un visionario y un entusiasta que creía en el poder de la memoria humana para preservar los ecos de los hechos reales a través de los tiempos. Sus errores e inexactitudes no desvirtúan lo principal. Demostró que el pasado no desaparece sin dejar rastro, que una búsqueda paciente puede resucitar lo que parecía perdido para siempre. Y hoy, cuando te duermas con el susurro de las páginas de un libro o el zumbido silencioso de la ciudad nocturna, recuerda, en algún lugar de Asia Menor, en la antigua colina de Hisarlik, hay piedras que recuerdan el canto de marcha de los guerreros aqueos. Recuerdan el tañido de las espadas y el llanto de las mujeres, los gritos de los vencedores y los gemidos de los moribundos. Recuerdan aquella época lejana, cuando los dioses aún hablaban a la gente, y el heroísmo y la traición, el amor y el odio determinaban el destino de naciones enteras. Troya era mito y realidad al mismo tiempo. Mito porque la memoria poética transformaba la historia en arte inmortal. Realidad porque bajo ese arte había destinos humanos reales, sufrimientos reales y hazañas reales. Buenas noches, queridos oyentes. Que vuestros sueños sean apacibles y que la mañana traiga nuevos descubrimientos. Nos vemos en el próximo viaje por los laberintos del tiempo y la memoria.